Vamos a iniciar esta interesante jornada que tenemos para ustedes el día de hoy, iniciando con un tema del quienes poco hablan, que es la insuficiencia ovárica prematura y cómo debemos realizar una detención temprana de la misma. Esto es una verdadera endocrinopatía, porque lo que ocurre es todo hormonal o defecto hormonal. Se define como el cese anticipado de la función ovárica, endocrina y reproductiva antes de los 40 años de edad. La misma se caracteriza por amenorrea secundaria. Ojo, muchos estudios bien publicados en revistas internacionales como un buen aval hablan o incluyen la amenorrea primaria, pero a lógica o a simple lógica, si tenemos un cese de una menstruación es porque ha comenzado, o sea que no podemos incluir amenorrea primaria en falla ovárica o insuficiencia ovárica prematura, porque se define como el cese de la menstruación. También la misma se va a caracterizar por hipoestrogenismo, hipergonadotropismo, infertilidad, síntomas climatéricos, y la misma va a tener repercusiones importantes en el sistema osteoarticular, cardiovascular, psíquica y sociocultural de nuestras pacientes. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Cuáles son esos cambios endocrinos que tenemos en la paciente? Bueno, la paciente va a tener una disminución en la retroalimentación negativa. ¿Qué ocurre? Al haber una falla o un descenso de los folículos antrales, no va a haber una buena producción de estrógenos. Entonces, este ovario le va a mandar la señal a la hipófisis anterior, la cual va a comenzar a producir hormona folículo estimulante para eliminar la falla. Por esto, la folículo estimulante es la primera hormona que se eleva en la paciente con insuficiencia ovárica prematura. Su incidencia, existen pocos datos. Se estima que 0.3 a 1% de la población general puede presentar insuficiencia ovárica prematura. 1% en mujeres menores de 40 años, 0.1 en aquellas pacientes de 30 años y 1 de cada 10.000 en 20 años, o sea, 0.01%. Otras literaturas en Estados Unidos hablan de que es un poquito más prevalente, de que tienen 0.39 hasta 3%, y aquellas pacientes que presentan amenorrea secundaria está presente en 4 a 18% de las mismas. Se va a caracterizar por un truncamiento acelerado de la fisiología ovárica, cronológicamente muy por delante a la línea del tiempo. Pero ¿qué pasa? Que por la sutileza de los síntomas y la falta de conciencia de nuestras pacientes, estas producen un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento de la misma. Y sin tratamiento, esta patología puede desarrollar síntomas graves y consecuencias a largo plazo, producidas principalmente por la deficiencia de estrógeno. Su causa, 80-90% desconocida. Un 4 a un 31% se relaciona a historia familiar. Por tanto, en el interrogatorio debemos insistirle a nuestras pacientes si su madre, a la que edad se le quitó la menstruación, a su hermana, porque se relaciona y tiene mucho que ver con la genética. También está asociada a enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, 27%, insuficiencia renal, 2.5%, y la diabetes mellitus en un 2.5%. También puede ser por causa iatrogénica, estas causadas por nosotros mismos en la cirugía ovárica, en la salpingoclasia bilateral, cuando le disminuimos el aporte al ovario, o sea, cortamos la arteria que va al ovario y que lo irriga, entonces podemos producirle a la paciente una falla ovárica prematura o insuficiencia ovárica prematura por iatrogenia. También causada por radioterapia o quimioterapia, causas ambientales, causas como son infecciones virales. Dentro de las infecciones virales tenemos herpes, citomegalovirus, parotiditis, HIV y también los retrovirales, o sea, el tratamiento, y la varicela. Estas patologías, cuando causan insuficiencia ovárica prematura, regularmente sanan luego que la infección cesa.
Esto ocurre en un 5% de las pacientes con insuficiencia ovárica prematura, podría estar causada por uno de estos tipos de virus. También enfermedades metabólicas. ¿Cómo se presenta? Bueno, igual que la menopausia, ¿verdad? Amenorrea secundaria. También puede presentarse por irregularidad menstrual. La paciente me dice, doctora, mi menstruación era normal, pero hace un tiempito ella comenzó a disminuir la cantidad de sangrado, o el sangrado ya se volvió manchado. Regularmente comienza a verse un manchadito y luego va desapareciendo hasta que llega a la menorrea secundaria. Su fertilidad o infertilidad, sudoración nocturna, sofocos, taquicardia, trastorno del sueño, resequedad vaginal, dispareunia. Pero muy importante, esta paciente va a tener cambios psicológicos y emocionales, también deficiencia de andrógenos que van a dar al traste con afectación sexual, afectación de la energía para tener relaciones, disminución de la lubricación e incluso se ponen anorgásmicas. Cuando la paciente no se trata a tiempo con esta falla ovárica, disminuye la esperanza de vida debido a la morbilidad cardiovascular y puede presentar accidentes cerebrovasculares. También existe una reducción en la función endotelial vascular que puede ser precursor de aterosclerosis. Las repercusiones óseas, como es bien sabido, el hueso o la masa ósea alcanza su máximo esplendor a los 30 años. Entonces imagínense ustedes que a partir de los 30 años comienza a perderse hueso. Si la paciente aunado a esto me presenta una falla ovárica temprana, una insuficiencia ovárica prematura, entonces va a disminuir más rápido. Entonces, por tanto, va a tener mayor riesgo de fracturas y una densidad mineral ósea menor. El diagnóstico lo hacemos con esta tríada básica. Edad menor de 40 años, alteraciones menstruales que le mencioné anteriormente y una hormona folículo estimulante mayor de 40 unidades por decilitro por mililitro. Pero ojo, en esta etapa de la paciente, estas hormonas fluctúan mucho, entonces tenemos que hacer por lo menos 2 hormonas folículo estimulante con un mes de por medio, o no un mes consecutivo al otro, sino hacemos esta medida de FSH, dejamos un mes y el próximo mes volvemos a medir FSH para poder hacer el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura, porque como le dije, en estas pacientes fluctúan mucho. Si la paciente ve menstruación todavía, es recomendable que se haga el 3er al 5.º día, porque los demás días también la vamos a encontrar alterada. Aunado a esto, debemos hacerle a nuestras pacientes una sonografía pélvica transvaginal para valorar el tamaño de los ovarios y si existen folículos, un cariotipo para saber si es algún tipo de amenorrea primaria o algún tipo de falla a nivel de cariotipo genético. También podemos hacerle a nuestra paciente análisis de reserva folicular, como son la hormona antimuleriana, el conteo de folículos antrales y la inhibina. Estos 2 últimos son muy buenos para el diagnóstico, pero en este país son pocos asequibles. También debemos realizarle una densitometría ósea y estudiar la función tiroidea, al igual que las demás hormonas que la paciente presenta, como la prolactina, para diagnosticar otras patologías subyacentes. La hormona antimuleriana se la puse aparte porque la podemos medir. Existe en el laboratorio y es bueno que se la manden a realizar a las pacientes. No solamente a aquella paciente que desean fertilidad, sino a aquella paciente que presentan cambios como lo que le he mencionado. Es el biomarcador más temprano y más preciso, por lo que es útil para detectar mujeres propensas a desarrollar la insuficiencia ovárica prematura antes inclusive de esta paciente estar sintomática. Las complicaciones se dividen en corto plazo y largo plazo. A corto plazo la paciente va a presentar síntomas vasomotores por la depresión o el déficit de estrógeno. A largo plazo, infertilidad, osteoporosis, enfermedad cardiovascular y riesgo de muerte prematura. ¿Por qué menciono mucho la infertilidad? Porque recordemos que la paciente actualmente está postergando la maternidad. Todavía en nuestros países, en países desarrollados, la paciente está pensando en tener hijos después de los 35 años. Y si la paciente nos sorprende, o sea, ya ahora quiere tener hijos, ya tiene una insuficiencia ovárica prematura, entonces por eso tenemos que tener conciencia de esta patología. Los síntomas psicológicos que se puede presentar son irritabilidad,
olvido, insomnio y todo lo relacionado a la sexualidad que le mencioné anteriormente. El tratamiento va dirigido a controlar los síntomas y a la protección ósea. Como le mencioné, es un tratamiento multidisciplinario y tenemos que tener un apoyo psicosocial para esta paciente. Ojo, todas las pacientes deben recibir terapia de reemplazo hormonal con estrógeno y progestina hasta la edad normal que esperaba la menopausia. Cambio de estilo de vida, dieta balanceada, actividad física, suplemento de calcio con vitamina D para evitar el deterioro rápido, la depresión de calcio y por consecuente la osteoporosis que la paciente va a presentar. El manejo debe ser siempre reemplazo de terapia hormonal. Algunos autores aconsejan anticonceptivos orales y ustedes van a ver preparados que se pueden utilizar en la premenopausia o en el climaterio. Pero si la paciente tiene todavía deseo genésico, si utilizamos terapia de reemplazo hormonal, una parte de la paciente recobra la actividad ovárica y posible ovulación espontánea. Si utilizamos anticonceptivo, esto puede ser bloqueado. Entonces, por eso debemos utilizar la terapia directamente. Para terminar, tenemos que es una patología poco común, pero devastadora, asociada a mayor morbimortalidad cardiovascular y a osteoporosis. Vamos a presentar dificultades psicosociales y reproductivas. Es necesario un diagnóstico precoz y una atención integral multidisciplinaria. La hormona antimülleriana es el biomarcador más precoz y más preciso. Debemos darle a nuestra paciente un tratamiento oportuno con terapia de reemplazo hormonal. Y a diferencia de la menopausia, podría existir función ovárica intermitente o impredecible en un 50% de los casos. Y, ojo, 5 a 10% de nuestras pacientes podrían concebir después del tratamiento. Y he tenido pacientes con este diagnóstico que luego me salen embarazadas. O sea, no es imposible y no solamente está en la literatura. Por eso le hago énfasis en esto. Esta es la bibliografía utilizada para la conferencia. Muchas gracias por su atención. Y lo dejo con esta frase que es mi favorita, de si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Muchas gracias.